Marco Aurelio destacó que, independientemente de la gravedad de las circunstancias, siempre hay una elección en cómo las juzgamos. Esa elección no se debe perjudicar, y tú no te sentirás perjudicado. No te sientas perjudicado y no habrás sido perjudicado, afirmó Marco Aurelio. La instrucción de Marco Aurelio parece fácil, pero es difícil de aplicar si no comprendemos qué nos hace sentir perjudicados y cuando no tenemos la sabiduría para hacer un cambio. Afortunadamente, los estoicos antiguos proporcionan esa sabiduría. En general, la cantidad de sufrimiento que los seres humanos soportan depende en gran medida de los caprichos del destino, pero varía de persona a persona. El grado en que el destino los afecta, los estoicos argumentaban repetidamente que alguien con una conciencia interna robusta sufriría menos que alguien cuyo bienestar emocional depende totalmente de circunstancias externas. Algunas circunstancias pueden perjudicar a algunas personas y otras no. Además, muchas personas tienden a experimentar ciertos eventos pasados como perjudiciales durante muchos años, mientras que otras superan sus experiencias negativas y no permiten que el pasado arruine el presente y el futuro. Y tan típico como estos son aquellos que se sienten continuamente perjudicados por cosas que ni siquiera han sucedido todavía, lo que puede parecer ridículo, pero es precisamente lo que hacen las preocupaciones crónicas. No es el mundo exterior y los eventos que ocurren en él lo que nos perjudica, sino nuestros pensamientos, recuerdos y fantasías al respecto. Por lo tanto, la clave para la resiliencia reside en la conciencia interna, que es el único aspecto de la experiencia humana que tenemos un control total. La filosofía del estoicismo se preocupa por fortalecer la mente en lugar de fortalecer cualquier cosa externa que es secundaria y debe tener la menor influencia posible en nuestro bienestar. Pero ¿qué herramientas ofrece el estoicismo? El libro Meditaciones de Marco Aurelio contiene varias ideas que arrojan otra luz sobre las experiencias que normalmente consideramos perjudiciales. Sus escritos nos permiten ver nuestras vidas de manera diferente y cambiar la forma en que pensamos acerca de las dificultades que enfrentamos, para que podamos ser, como él escribió, como la roca a la que las olas continúan inundando. Este video explora varios pasajes del libro Meditaciones que podemos usar para ayudarnos a sentirnos menos perjudicados. El dolor del juicio. Marco Aurelio llamó a la mente el gobernante del alma. Esta afirmación parece estar alineada con el pensamiento budista, ya que el Buda histórico afirmó que nada precede a la mente. Por lo tanto, en última instancia, cómo pensamos decide cómo nos sentimos. Por ejemplo, si experimentamos dolor físico, podemos empeorar al luchar y resistirlo. También podemos generar miedo además del dolor, reflexionando en la idea de que nuestro dolor nunca terminará o incluso empeorará en el futuro. Eventualmente, nuestros pensamientos pueden causar más sufrimiento que el propio dolor corporal. Marco Aurelio argumentó que nuestras mentes deben ser inquebrantables ante las agitaciones de la carne, ya sean suaves o violentas. Lo que exactamente quiso decir con agitaciones de la carne permanece incierto, pero parece que este pasaje trata sobre el dolor físico y el papel de la mente al experimentarlo. La idea de lesiones en el cuerpo, por ejemplo, es aterradora para la mayoría de las personas y generalmente hacemos todo lo posible para evitar tal dolor físico. Desafortunadamente, la vida no garantiza que nunca enfrentaremos esto,
es plausible que experimentemos enfermedades dolorosas, accidentes o que nos convirtamos en víctimas de violencia en algún momento de nuestras vidas. Para la mayor parte, esto no está bajo nuestro control, pero según Marco Aurelio, nada le sucede a alguien que no pueda soportar. Aunque el dolor es una parte inevitable de la vida humana, tenemos la opción de experimentar o no el dolor adicional más allá de lo que el mundo exterior nos impone. La cantidad de dolor adicional que experimentamos depende de nuestros juicios. Marco Aurelio argumentó que cuando las sensaciones penetran en nuestros pensamientos a través de la conexión entre mente y cuerpo, no debemos intentar resistir la sensación, ya que la sensación es natural. Marco Aurelio hace una distinción aquí entre sensaciones y sufrimiento real. El dolor corporal es natural, pero nuestra mente crea otro. Él se dice a sí mismo que no resista el dolor en sí y se abstenga de juzgarlo. Podríamos decir que la sensación del propio dolor no es necesariamente sufrimiento si no lo consideramos algo terrible, sino que lo aceptamos como un fenómeno natural que no es ni bueno ni malo. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional, como dice el dicho, o podríamos decir que el dolor es lo suficientemente malo por sí solo, y empeoramos las cosas al resistirla a través del juicio. Marco Aurelio dice: deja que la parte de ti que hace ese juicio se quede quieta, incluso si tu cuerpo está siendo agredido, quemado, lleno de heridas o consumido por el cáncer. En otras palabras, tu cuerpo necesita darse cuenta de que lo que le sucede, ya sea bueno o malo, no es necesariamente bueno ni malo. Aunque Marco Aurelio escribió sobre las agitaciones de la carne, podemos aplicar su razonamiento a otras formas de dolor también. Si nos sentimos heridos, por ejemplo, cuando alguien nos insulta, no es el insulto en sí lo que nos duele, sino cómo juzgamos. Nuestras creencias causan nuestros juicios. Cuando creemos que nadie tiene derecho a insultarnos, entonces sentiremos agitación cuando eso suceda. Sin embargo, si pensamos que recibir insultos es parte de la convivencia con otros humanos y que podemos controlar lo que otras personas hacen o dicen, es menos probable que nos sintamos perjudicados por ellos porque no pedimos lo imposible. Algunas personas viven en conflicto continuo con el mundo que las rodea. Parecen verse afectadas por casi todo lo que les sucede: las noticias, los asuntos de sus vecinos y los acontecimientos en el trabajo. Estas personas no pueden dejar de quejarse de lo que está mal en el mundo y en casos extremos se han convencido a sí mismas de que estarían mejor muertas que viviendo en un lugar tan miserable llamado tierra. Si vivimos en conflicto continuo con el mundo, nuestras creencias probablemente no están alineadas con la realidad. En muchos casos se oponen. Por lo tanto, si queremos poner fin a ese conflicto constante en nuestra mente, necesitamos cambiar nuestras creencias. Una excelente manera de empezar es dejar de exigir tanto al mundo. De hecho, en Meditaciones, Marco Aurelio argumenta en contra de pedir lo imposible, calificándolo como algo insensato. No podemos esperar lo que no puede ser entregado. Y una cosa segura sobre pedir lo imposible es que es una estrategia destinada al fracaso. Sin embargo, a menudo, de manera sutil, parecemos pedir lo imposible todo el tiempo, deseando que las cosas sucedan de maneras que son irreales y no están alineadas con la naturaleza del mundo. Los llamados optimistas vacíos son propensos a esto. Su optimismo los hace esperanzados y confiados en un futuro que
que no tiene la mínima probabilidad de ocurrir. La confianza y la esperanza no son malas cosas, pero si no están alineadas con la realidad, la decepción es la consecuencia lógica. Esperar la buena suerte o pedir lo imposible, como desear nunca enfermar, nunca ser insultado o nunca ser ridiculizado, es pedir lo imposible. No tenemos tanto control sobre estas cosas como una roca controla las olas que golpean contra ella. Para la mente que espera demasiado, la vida está continuamente equivocada, ya que la realidad nunca satisface. Marco Aurelio señala repetidamente la providencia desde una perspectiva estoica. La providencia significa que nada sucede que la naturaleza no haya planeado. Por lo tanto, todo lo que percibimos como defectos es intencional y por lo tanto exactamente como debería ser. Las personas deshonestas, arrogantes, ingratas, envidiosas y sin vergüenza forman parte de este mundo. Al igual que las virtudes, la felicidad, la tristeza, el bien y el mal. Desear lo contrario sería un deseo en contra de la propia naturaleza. Marco Aurelio dijo: cuando te encuentres con el cinismo de otra persona, pregúntate a ti mismo, ¿es posible un mundo sin cinismo? Si la respuesta es no, entonces no pidas lo imposible. Debe haber personas sin vergüenza en el mundo. Esto es una de ellas. Lo mismo se aplica a alguien cruel, digno de confianza o con cualquier otro defecto. Mientras haya vida, habrá enfermedad y muerte. Mientras haya personas, habrá aquellas con defectos. No pedir lo imposible significa dejar de intentar cambiar el universo. No podemos hacerlo. No importa cuánto intentemos, el universo siempre prevalecerá. Si aceptamos esto, veremos el valor de bajar nuestras expectativas y dejar de desear que las cosas sucedan como queremos, sino desear que sucedan como realmente son. Quedará algo que no puede perjudicarnos al ver la belleza en la adversidad. Existe belleza en la decadencia y la imperfección. Solo necesitamos mirar las grietas en una pared antigua o la torcedura de los árboles para darnos cuenta de que estas cosas nos intrigan. Marco Aurelio escribió sobre los panes con la parte superior abierta en el horno y cómo las grietas en los panes son agradables y estimulan el apetito. Destacó que la imprudencia de la naturaleza tiene su propio encanto. Un rostro envejecido, una manzana arrugada, las ruinas de una ciudad que a menudo consideramos hermosas, incluso si han sido sometidas a la decadencia. La vida en general tiene un lado áspero. Muchas cosas suceden que no se parecen a nuestras expectativas. Por ejemplo, un romance apasionado entre dos personas puede despertar fantasías de un hermoso futuro juntos, pero puede terminar en un valle de lágrimas. También una carrera prometedora respaldada por experiencia y diplomas puede llegar a su final debido a una enfermedad. E incluso cuando nuestras vidas están libres de dificultades y todo se desarrolla como esperábamos, eventualmente podemos enfermarnos o morir. La adversidad a menudo es lo que despierta a personas creativas como escritores, cineastas, pintores, músicos y poetas para crear obras que llaman la atención. En lugar de detestar la adversidad, podríamos desarrollar una apreciación por ella. Al igual que aceptamos las grietas como parte del pan, tanto lo hermoso como lo feo siempre acompañan a lo largo de la vida. Y si solo queremos lo agradable y detestamos lo desagradable, negamos la naturaleza en su totalidad. Pero si aprendemos a abrazar la mala suerte tanto como la buena, estaremos menos perturbados cuando la vida nos presente desafíos. Además, casi siempre podemos encontrar algo bueno en las peores circunstancias.
La desgracia puede inspirarnos, recordarnos nuestra vulnerabilidad, cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y llevarnos a ser más compasivos con los demás. Si vemos belleza en todo lo que supera nuestra capacidad de control, es poco probable que el destino nos perjudique. Cuando nuestros juicios trabajan en nuestra contra, sufrimos tanto como las circunstancias externas que están más allá de nuestro control. Agregamos valor a cosas que no poseemos al enfocarnos en nosotros mismos. El poder de juzgar como consecuencia algo que no está bajo nuestro control puede decidir cómo nos sentimos. Por ejemplo, cuando algo que consideramos desfavorable entra en nuestras vidas, nos sentimos mal. Y cuando algo que deseamos nos abandona, también nos sentimos mal. Cuanto más fuertes son nuestros juicios, más vulnerables nos volvemos. Nuestra voluntad de no dejarnos perjudicar por nuestros deseos no significa que podamos de alguna manera controlar el destino. El destino hará lo que quiera y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero podemos controlar cómo nos posicionamos frente a él. Podemos aceptar lo que el destino nos ofrece, por más desagradable que sea, o podemos enojarnos y amargarnos, o podemos ver la belleza en ello. Cuando se trata de ser perjudicados, no hay mucho que podamos hacer en relación a las acciones de quienes nos rodean, pero está completamente en nuestro alcance enfocarnos en nosotros mismos y practicar la resiliencia frente al mundo, en lugar de entrar en conflicto con él o tratar de controlarlo. Según Marco Aurelio, no es nuestro problema cuando, por ejemplo, las personas nos odian o desprecian. Eso es problema de ellas. Nuestra tarea es mantener la calma al enfrentar a esas personas y no ser arrastrados por su malicia. Y así podemos afrontar cualquier infortunio que nos arrojen en el camino. Desde una perspectiva estoica, la adversidad en sí misma no es perjudicial para nuestro sentido de bienestar. Solo es perjudicial si lo permitimos. Por lo tanto, elige no ser perjudicado y no te sentirás perjudicado. Como dice Marco Aurelio, aquí te dejo otros 2 videos llenos de sabiduría estoica para que puedas aprender aún más. Hasta la próxima.